este sería el qué y el alcance que vamos a tener con la presentación. Vamos a estar hablando del comercio internacional, o sea, el concepto, la evolución, ¿sí? O sea, las diferentes etapas bien marcadas, y después vamos a seguir terminando, vamos a seguir con los protagonistas. Con los protagonistas del comercio internacional, un pantallazo de las exportaciones y las importaciones en todo el mundo. Bien, más que nada para marcar las tendencias que hubo hasta el momento, y vamos a finalizar mostrando la actualidad, la evolución de los últimos 30 o 20 años y marcando justamente algo muy importante que pasó en el 2012, el público conocimiento, con lo que lo vamos a ver un poquito más adelante. Está de más decir que nos encantaría que nos interrumpan, nos gustaría que hayan leído el libro, si nos ayudan también a exponer, así que vamos a estar haciendo un par de consultas, ya que somos pocos, estaría bueno, ya sabemos todos los nombres, así que vamos a seguramente molestarlos a ver qué estudiaron, porque van a ayudar bastante. Centramos en el informe sobre el comercio mundial del 2013, que era la bibliografía que necesitamos para hacer esta presentación. El alcance de la presentación, como decía Cristian, es conocer cronológicamente toda la evolución del comercio internacional, arrancando de sus principios, organismos que regulan todo el comercio internacional, factores que influyen en el comercio internacional, y después pasando por los protagonistas y como último un resumen de la actualidad del comercio internacional. La plataforma que vamos a usar es el Prezi, que si alguno tiene soporte físico como computadoras o netbook lo pueden ver online, está en internet. Bueno, vamos a arrancar con la presentación ahora. Vamos a mostrarles así en pantalla el precio, si ya vamos viendo, después lo vamos dividiendo por tema para que sea... Disculpe que le debo la espalda, ¿no? Pero... Este es el precio de ¿Ven bien? la presentación que hicimos. Sí, ahí me está otro poquito. Bajamos un poquito. No, vos. Las flechas indican la correlatividad de cómo vamos a ir siguiendo los temas. Bueno, y vamos a arrancar con la presentación. El primer tema a tocar es una introducción al comercio internacional, nosotros un concepto. Bien, hablemos del concepto de lo que sería, ¿no?, el comercio internacional. Hablemos del intercambio de cualquier producto, tanto bienes como servicios. Usamos producto como palabra genérica, digamos, entre países alrededor de todo el mundo. Hay etapas o evolución que hay justamente tres que son muy notorias, que me gustaría compartirlas. La primera es la globalización, que el punto de inflexión, como todos saben que venimos estudiando el tema, es la revolución industrial. Si bien antes existía el comercio internacional, ¿no?, o sea, desde el descubrimiento de las Américas, desde el siglo XV hasta el XVIII, existió, ¿sí?, el comercio, principalmente en Europa, pero el startup, digamos, fue el punto de inflexión de la revolución industrial, donde se aceleró muchísimo con innovaciones tecnológicas que vamos a ir viendo de a poco. Por ejemplo, la primera fue el tema del canal de Suez, que es un canal Europea. exactamente, no, entre África y Asia, ¿sí?, que no me sale la palabra, disculpen. Bueno, lo que fomentó fue el transporte, ¿sí?, de barcos, que es lo que sería la primera expansión a vapor. Después, el tema de los ferrocarriles, principalmente la expansión que hubo, tanto de inversiones en el resto del mundo como en Gran Bretaña, las Américas principalmente, con las vías de ferrocarril. El telégrafo eléctrico que dio comienzo a la comunicación, ¿sí?, empezaron de a poco los servicios. Y para finalizar, que todo se regía según un patrón oro internacional, donde cortaba la incertidumbre de las diferentes tasas de cambio, era fijo. Entonces el comercio internacional iba cambiando las tasas de la moneda según cada nación, según este patrón. Después hubo un cambio muy abrupto que fue las guerras, ¿sí?, que se llama la desglobalización, que comprende entre 1914 y 1950 aproximadamente, pero sería Primera Guerra Mundial, posguerra y lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Bueno, obviamente acá el patrón oro se hundió, ¿sí?, cada nación empezó con proteccionismo, nacionalismo según su economía. Lo importante acá es que, si bien la economía mundial
cayó mucho, ¿sí? Hubo innovaciones que gracias a esas innovaciones hoy en día el comercio sigue así. Porque el transporte aceleró muchísimo debido a las guerras, ¿sí? Tuvieron que expandirse, ¿sí? Empezaron a lo que sería motor diésel, motor nafta, lo que serían los barcos, la comunicación creció muchísimo, pusieron como se llama el transporte aéreo, que realmente, bueno, todas estas cosas fueron hoy en día de gran importancia. Sobre todo, una distinción entre lo que sería la globalización y la desglobalización es que antes existían intentos de acuerdos mutuos, ¿sí? Entre las naciones, pero no había ningún ente que regularizara digamos, justamente el comercio internacional, donde se creó el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? El Banco Mundial, el MATI, y principalmente empezaron lo que sería el GATT, que serían acuerdos perdón, ahí está, justamente, acuerdos horarios y de comercio, donde da lugar justamente a la OMC. La OMC es la Organización Mundial del Comercio, que regula, ¿sí? Vamos a poner un segundito. Lo anterior a la OMC es la OIC, ¿sí? Que se dio de baja cuando Estados Unidos no quiso renovar, ¿sí? un acuerdo que tenían. Por eso salió el GATT a respaldar y todos los países se unieron al GATT y luego dio lugar a lo que sería la OMC. Las funciones, Mati, bueno, es una organización internacional obviamente que rige entre todos los países, o sea, lo que hace es regular, crear oportunidades, ¿sí? La solución de diferencias y principalmente, hoy en día en la OMC, 2/3 son países en desarrollo, economías en desarrollo, que después Mati va a hablar un poquito bien de la diferencia entre desarrollo y el desarrollo. La creación de la capacidad, o sea, va buscando diferentes tipos de niveles de negocio como para integrar a más países y principalmente es integrar a los países en desarrollo. Como le digo hoy, es la mayoría de la OMC, que sus miembros son los gobiernos que se reúnen anualmente en Ginebra y también los ministerios que se reúnen cada 2 años. Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? Sí, por favor. ¿Estás hablando de reglobalización o seguís hablando de desglobalización? Reglobalización. Después de las guerras, donde nace nuevamente el patrón oro, donde hay una expansión. Claro, porque vos lo que dijiste fue que pasó lo siguiente. Se globalizó. Patrón oro, comercian. Guerra se desglobaliza. Sí. Y esto lo que hace es Esto es reglobalizar. bueno, a lo mejor me faltó decir el término, pero esto es la A ver, reglobalización. me uno a la pregunta la de... diferencia entre la desglobalización y la reglobalización, que justamente se crean entes que regulan el comercio. ¿Sí? Principalmente hoy en día es la OMC, pero antecesores sería la OECD. Hay una expansión muy abrupta, digamos, en la reglobalización, o sea, alcanza niveles exponenciales, ¿sí? Donde se acortan las distancias. En un momento de la bibliografía dice muerta de la distancia. ¿Por qué? Debido a la comunicación, debido al transporte, está todo mucho más cerca. Volviendo a la OMC, no sé si quieren seguir con la OMC, ¿tiene alguna consulta? Lore, Pablo, ¿estamos bien? Bueno, principalmente sería reducir el impacto de las diferencias entre los países, es el ente que regula justamente para bajar los costos de vida, elevar el nivel de vida. Bueno, y últimamente con un tema muy importante acá, el medio ambiente, o sea, para que le haya un impacto menor sobre justamente el medio ambiente. Ya estamos aquí con la OMC. Ahora voy a hablar un poco de los factores que afectan al comercio internacional. Vamos a empezar a hablar por los factores demográficos. En los factores demográficos tenemos 4 etapas. Una etapa inicial donde hay una elevada fecundidad y una elevada mortalidad. La segunda etapa, una baja mortalidad y una elevada fecundidad. Ahí lo que pasa es hay muchos jóvenes y hay un crecimiento de la clase media. La demografía conlleva a lo que los países importan o exportan. En un país donde la clase media, donde crece la clase media, donde hay alta fecundidad y no se depende mucho de la tercera edad, los países
que nada, en vías de desarrollo lo que buscan es importar tecnología, importar cultura, importar esparcimiento, todo llevado a lo recreativo y a lo que buscan las personas no tan de edad avanzada. La tercera edad, que es la que estamos viviendo ahora, que es un envejecimiento donde hay un crecimiento de la gente en edad avanzada, que lo que busca es servicios y medicina y transporte. Entonces los países buscan importar ese tipo de mercaderías o productos. La cuarta etapa es la población envejecida y mucha dependencia de la tercera edad, que también se da mucho lo de las importaciones de ese tipo de productos o servicios. También en la demografía se habla del proceso de inmigración o denominado fuga de cerebros, donde los países menos desarrollados exportan conocimientos a gente joven que está muy preparada, que ha estudiado, que tiene la posibilidad de estudiar y se va a buscar trabajo, va a desarrollar sus actividades a otros países del primer mundo, que es lo que tienen las industrias más avanzadas y que requieren más personas con conocimientos avanzados. Eso puede implicar que los países de menor desarrollo en vías de crecimiento no tengan jóvenes que puedan desarrollar un tipo de actividades o que puedan acelerar el crecimiento con ideas o aplicándolos con sus conocimientos para que la industria crezca. Lo positivo es que la gente que se va a trabajar en el exterior gana dinero en monedas fuertes y lo que hace es manda dinero a los países de origen. También puede influir positivamente en las relaciones entre los países, ya que las personas que viajan y que van a trabajar en otros países, cuando tienen que importar cosas desde el país de origen al país de residencia, buscan el contacto o tienen más facilidad de contacto con los países de donde ellos emigraron. Entonces eso puede abrir que los países en vías de desarrollo tengan más oportunidades de exportar a otros países. La inversión habla de que necesita una inversión en infraestructura para el transporte como carreteras y aeropuertos. Eso facilita el traslado de la mercadería de un punto a otro, agilizando los tiempos. El informe habla de que si en un país se realizaran obras de infraestructura vial o en aeropuertos, creando más aeropuertos, la economía del país crecería entre un 13 y un 15% por lo que se exportaría o lo que se importaría y los tiempos en los traslados de las mercaderías. También la inversión se invierte mucho en tecnología, porque en los países avanzados se invierte mucho en tecnología para ir desarrollando más sus productos. Como tienen dinero para poder invertir, van invirtiendo en tecnologías para que el proceso de producción de sus productos, en ese proceso puedan ahorrar y bajar costos. En los países en vías de desarrollo invierten mucho en tecnología, porque tampoco tiene la capacidad económica. Lo que estaría bueno que eso pase con alguna política o algo de políticas de inversión a través de los gobiernos, ya que los países en vías de desarrollo con innovación tecnológica pueden realizar más productos y abrir negocios y tener participación activa en lo que es el comercio internacional. La cosa que lleva a la inversión, el ahorro de las naciones con más poder adquisitivo o con más renta de la balanza de pagos, puede invertir o promover la inversión para el capital físico, ya sea de equipos, maquinarias o infraestructura en fábricas para poder hacer crecer la economía. Estoy un poco lento, pero. No, está Está bien, bien. estoy acostumbrado a ver. Bueno, vamos a ver un poco de la. Bueno, vamos a ver un poco de la inversión, que es la última etapa, que es la inversión. La inversión
tecnología, lo que hablamos antes de la inversión.